Buenas tardes, bendiciones para todos. Bienvenidos a este tiempo de comunión donde hemos apartado un tiempo para poder compartir una palabra. Les doy la bienvenida a todos los hermanos, los amigos, consiervos, pastores, la gente que aparta un momentito para poder compartir este tiempo. Nos bendice mucho. Las transmisiones en vivo a través de las redes sociales nos han bendecido un montón. A menudo yo escucho también transmisiones de consiervos, de pastores, de hermanos, evangelistas, profetas, que nos bendicen muchísimo con una palabra. Por eso que creo con mi corazón de que esta palabra también va a bendecir tu vida. Hay una palabra que Dios pone en nuestro corazón que tiene que ver con, ustedes han visto el título, ¿no? Con la ilegalidad. Así que es muy importante, ¿sí? Es muy importante poder oír este pequeño mensaje porque es una herramienta para aquellos que cada día estamos buscando agradar a Dios y que queremos hacer las cosas bien en la vida, ¿no? No queremos estar al margen de la ley. Cuando hablo al margen de la ley, estoy hablando al margen de la ley terrenal, pero también y fundamentalmente al margen de la ley espiritual que es la palabra del Señor. La ilegalidad espiritual nos ha acarreado dolor de cabeza a generaciones. Por eso que hoy apremia el interés de Dios, del cielo, porque nosotros los comunicadores de la fe podamos hablar un poquito sobre esto. Es muy importante. Dios es un Dios de principio, lo sabemos, y Dios se rige por principios. Y cualquiera de nosotros, sus hijos, que quebrantamos un principio, consciente o inconscientemente, tendremos seguramente las consecuencias, porque Dios no puede pasar por alto. Dice Él, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, hoy, dice, manda a que todos los hombres se arrepientan. Cuando viene la palabra del Señor a nuestra vida, viene luz. Se nos revela el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y viene la revelación de la palabra, la instrucción. Y la verdad, que es la palabra del Señor, nos hace libre. Por eso es que quisiera sumar al conocimiento que ya tiene cada uno de ustedes con respecto a la palabra del Señor, sumar un poquitito más, ser de bendición para tu vida. Antes de comenzar, quiero saludar a todos los que se están conectando. Gracias por estar del otro lado. A todos los hermanos, Elena, Evelyn, Dani, Dios les bendiga, gracias por estar. Saludo a todos los hermanos y pastores también que se conectan a veces a compartir una palabra con nosotros. Quiero los hermanos de Chile en la transmisión compartiendo una palabra y se comunicaron, también estuvieron viendo la transmisión hermanos, la familia Mancillas de Chaitén, de Palena, Edulia y Francisco de Collay, que los saludo seguramente porque deben estar mirando, los pastores Ricardo y Víctor de Santiago y de Punta Arena, que son pastores de la red de hijos ministeriales, así que los saludo con la paz de Cristo. Un privilegio de compartir la palabra del Señor, de transmitir que somos comunicadores de la fe. Y ahora que lo hacemos a través de los medios, muchísimo más es la responsabilidad. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad compartir una palabra de Dios, porque tenemos el temor de poder transmitir la palabra como el Señor quiere que la transmitamos, con la gracia, con la revelación, con la veracidad, porque hay una responsabilidad. Estamos edificando generaciones. Por eso pedimos la gracia al Señor que nos ayude a poder transmitir la palabra. También quiero saludar a toda la red de pastores de hijos ministeriales, a los líderes, al apóstol Alberto y profeta Gabriela, que hoy estuve compartiendo con ellos. Dios les bendiga. Gracias por todo, por estar. Y a toda la gente que nos acompaña. Todo tierra deseable. Veo que se están conectando los hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión, los amigos. Saludo a mi amigo José Albial, Dios le bendiga. Gracias por estar. Casualidades no existen, existen los propósitos. Sabe que una palabra tiene el poder de transformarla a las personas. Ayer justamente compartíamos una palabra con un grupo de
de hermanos, un grupo reducido, ¿sí? Aclaro, un grupo reducido de hermanos, y entre ellos había un joven de 18, 20 años, no sé bien su edad, que recibió a Cristo en su corazón. Es una alegría para nosotros como pastores, pero también dice la Escritura que hay fiesta en los cielos. Y le hablaba sobre la importancia de oír la palabra del Señor. El libro de Deuteronomio capítulo 28 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardares y pusieres por obra. 3 cosas. Yo lo repito hasta el cansancio por la importancia que tiene de oír la palabra de Dios. Como en este momento que estás oyendo la palabra de Dios. Puede que te esté hablando una persona que es sujeto a pasiones, deseos, una persona común y corriente, que a veces me canso, estamos sujetos a todas las cosas que el resto de los hombres, pero se nos ha encargado el ministerio de la palabra. Entonces hoy estás escuchando a través de un hombre, de uno de los siervos de Dios, una palabra de Dios. Y la Biblia dice: si oyeres atentamente la voz de Dios, y guardar en el corazón, es atesorar en el depósito de tu corazón, guardarla, ¿sí? Prestarle atención, estar atento a esa palabra. Y después dice: y pusieres por obra. Habla, dice, el Señor nos va a bendecir. Y dice que las bendiciones nos alcanzarán. No vamos a tener que andar buscando las bendiciones o corriendo detrás de las bendiciones. Las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. Dios promete bendiciones para aquellos que viven conforme al mandato, a la palabra. Y usted dirá: pero ¿cómo hago para poder cumplir con toda la palabra de Dios? No hay nadie en el mundo que lo haga. Siempre me han planteado eso. Ahí es donde funciona la gracia. Tal vez estás intentando agradar a Dios de miles de formas. Hay cosas que sabes que le ofenden a Dios y estás tratando de agradarle de alguna manera. Y muchas veces te equivocás, nos equivocamos, tropezamos. Y la gracia de Dios nos vuelve a levantar. Hay una frase que Dios puso en mi corazón una vez y siempre la digo cuando enseñamos la palabra del Señor y cuando hablamos de la gracia. Yo siempre digo: la gracia del Señor no es un permiso para pecar, sino un tiempo para reflexionar, porque también hay una advertencia en la Escritura de tomar la gracia como un libertinaje. Creo que la gracia es un tiempo que Dios, por eso se habla del tiempo de la gracia, un tiempo que Dios nos da para reflexionar. Hay cosas que tal vez no la entendemos hoy, pero con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para transmitir la palabra, te puedo asegurar que tu vida va a ser edificada. Quisiera en esta tarde darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Saluda Dani ahí para todos los que escuchan y pastores. Dios los bendiga a todos. Evelyn Carrasco, Dios te bendiga. Bienvenidos. Esperamos que se sigan conectando para que más reciban las bendiciones. Mientras usted busca ahí en su Biblia, te invito a que puedas buscar en tu Biblia el libro de Isaías, capítulo 5, verso 18. Mientras buscas en tu Biblia esta cita bíblica que vamos a tener como base para poder compartir este estudio, quisiera tener Orar es hablar con Dios, una oración sencilla. Dice la Escritura que el Señor tiene los oídos atentos a la oración de los justos. Ahí a donde estás, no tengas vergüenza ni temor. La Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que es donde vamos a encontrar el socorro oportuno en tiempo de tribulación, la ayuda oportuna, la que necesitamos. Y tal vez hoy estés pasando alguna situación y estás diciendo: yo necesito la ayuda de Dios. Bueno, este es el momento donde nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios, y lo hacemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amado Dios, queremos agradecerte. Gracias por el regalo de la vida. Gracias. Dios mío, en este tiempo donde el único lenguaje que lamentablemente se oye en el mundo entero es un lenguaje de dolor, de enfermedad y de muerte, nosotros vamos a proclamar la vida y vamos a agradecerte, Señor, por el regalo de la vida. Gracias, Señor, por que podemos compartir una palabra que nos va a edificar. Y sabemos, estamos seguros, que en este preciso momento el Espíritu Santo
empieza a moverse detrás de esta palabra y dice que viene a convencer los corazones. Te pedimos, primero que nada, que consueles los corazones que están tristes, dolidos, sin esperanza. Te lo pido, Espíritu Santo, preciosa persona. Abrazá a aquel que necesita un abrazo. Abrazá, sea una madre, un padre, un niño, un adolescente, una mamá sola con sus hijos. Tal vez necesita hoy un abrazo, se siente sola, frustrada, está pasando momentos difíciles. En este instante, Espíritu Santo, tu omnipresencia sea manifiesta. Estás en este lugar, pero también estás en todo lugar. Te atrae la necesidad del corazón. Por eso te pido humildemente, Espíritu Santo, a la distancia, acaricia los corazones, consuela, levanta al que está caído, fortalece a los débiles, dale fuerza y esperanza a aquel que no la tiene. En tiempos difíciles, Señor, a veces es verdad, nuestra fe flaquea, pero esa fe va a ser probada, dice tu palabra. Y dice tu palabra, Señor, que vas a estar intercediendo para que no nos falte la fe. En esta tarde-noche, bendigo a todos los que están escuchando, que están del otro lado conectados. Los bendigo, Señor. Como hombre de Dios, como ministro, dice tu palabra, fuimos llamados para bendecir. Yo los bendigo. Declaro que a ellos les va a ir bien, Señor. Tu palabra dice, decirle al justo que le irá bien. Los bendigo y declaro que vienen tiempos gloriosos para la iglesia de Cristo. Te invito, amado, amada, amigo, que estás del otro lado, ahí donde estás, que le des gracias a Dios. Gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias por el regalo de la vida, la familia, los afectos, los hijos. Gracias por el matrimonio, Señor. Muchas gracias, de verdad. Te agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias. Somos agradecidos. Qué lindo, qué lindo. Hay una atmósfera muy linda. Hay una atmósfera muy linda que se está desatando. Ahí en los hogares declaramos esa presencia dulce comienza a moverse. Muchas gracias, Señor. Queremos agradecerte por todos los beneficios que hemos recibido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Qué lindo tiempo, de verdad, de poder estar interactuando y compartiendo una palabra. Tenemos una promesa para el día domingo de poder estar ministrando con músicos, un poco de alabanza, adoración y también una palabra que Dios está seguramente preparando y gestando en el mundo espiritual para soltarla y traerla al corazón de sus siervos para que pueda ser de bendición para tu vida. Saludo, Cristian Sánchez, Cande, Dios te bendiga, qué bueno que estás, Vanessa. Gracias por estar, de verdad, una bendición tenerlos del otro lado. Bueno, vamos a compartir la palabra ahí en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 18. Si usted ya lo tiene ahí, si no tiene Biblia, mire, en este tiempo la mejor inversión que podés hacer es comprarte una Biblia. Es comprarte una Biblia. Es la mejor inversión. La palabra tiene el poder de cambiar naciones, pueblos, regiones, continentes. La palabra es poderosa. Muchísimas vidas alrededor del mundo. Por eso es importante la palabra de Dios. Nos ayuda a vivir y a caminar. Isaías capítulo 5, versículo 18. Y vamos a darle lectura en el nombre de Jesús y dice: hay la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrense su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo dulce, y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan el derecho. Y hay una sentencia. Primero hay un ay de la Biblia, es tremendo, pero después hay una sentencia.
Y el verso 24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. Wow. Vemos primero un enojo de Dios, hablando a través del profeta Isaías con el pueblo de Israel, y un reproche de Dios. Y uno de los reproches que más suena es aquel que dice: ¡ay, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! Se han cambiado y se han tergiversado los principios. Pero luego suelta una sentencia, y es terrible lo que dice la sentencia, y después da la razón. Es decir, Dios no quiere destruir al hombre. Dios quiere que se arrepienta y que se vuelva de corazón. No quiere la destrucción del hombre. Entonces muestra el motivo por qué Dios se enoja. Quiero hablar con palabras sencillas para que puedas interpretar. Le pido a Dios la gracia para que puedas interpretar lo que Dios dice. ¿Por qué Dios está enojado? Y dice el verso 25: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados. ¿Cuál era la causa? Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Desecharon el principio de Dios y abominaron la ley de Dios. Es terrible. Dios siempre que te aconseja y te da una palabra es por tu bien. La palabra de Dios nos edifica, nos enseña a vivir. Y quiero introducirme un poquito en el tema que es la ilegalidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la ilegalidad? ¿Qué significa la ilegalidad? Quiero resumírtelo en sencillas palabras. La ilegalidad es la falta de conformidad de acuerdo a la ley. Es decir, lo que no está de acuerdo con la ley. ¿Por qué hay gente que no avanza, no prospera, no crece? Está siempre igual o peor en todas las áreas de su vida. A veces nos preguntamos cuando vemos gente, y particularmente gente que conoce el principio de Dios. ¿Por qué vemos gente que no avanza, no prospera, no crece, está siempre igual o muchas veces peor? Está en su vida, hay un freno, están cautivos, atados en áreas de su vida. Hay áreas que han sido cautivadas, atadas a causa de una desobediencia. La razón es porque desecharon la ley y abominaron la palabra. Esa es la razón, porque hemos dejado de lado el principio de Dios. Isaías nos hace una síntesis de la cultura de la ilegalidad. Ilegalidad significa violar una ley, estar por fuera o al margen de la ley, o al margen de una autoridad. Toda ilegalidad espiritual nace y se origina cuando desechamos la palabra del Señor. Es decir, en la ciudad de Trelew, para los que vivimos en la ciudad, hay normas de tránsito, hay leyes de tránsito, hay normas de vida, la cual si nosotros violentamos, obviamente vamos a tener las consecuencias. Hay leyes de tránsito, si usted pasa un semáforo en rojo, está infringiendo una ley. Eso le puede caber una multa, le puede quitar el carnet, secuestrar el vehículo y tener problemas, obviamente, judiciales, legales, porque estamos violando una ley, un principio establecido. Toda ilegalidad espiritual nace y se origina cuando desechamos la palabra de Dios, cuando despreciamos la palabra de Dios, cuando desechamos la ley. En lo terrenal es lo mismo. Desechar la ley hace que nos transformemos en ilegales. Y Dios tiene una ley. Hay una palabra direccionada que rige tu vida y que rige tu casa, un principio bíblico. Hay una universo y que establecieron valores y principios. Cuando yo estoy al margen de esa palabra, yo entro en la ilegalidad y me transformo en un ilegal. Cuando rechazo líneas de autoridad, vivo en la ilegalidad. Estamos en un sistema, ¿no?, en donde tenemos como ciudadanos, hay una constitución, hay un código penal. Esto puede ser obviamente modificado, como se hace ahora, que cada tanto se modifica la constitución o el código penal al antojo, pero a lo que me refiero que hay leyes
que uno debe respetar, porque hay consecuencias. ¿Y qué nos hace pensar que si nosotros violentamos las leyes divinas, que es la palabra del Señor, no nos va a suceder nada o no vamos a tener las consecuencias? Vuelvo a repetirle, Dios es un Dios de principios. Y Él quiere enseñarnos los principios. Su palabra nos hace bien, es medicina para nuestra alma. Y si Dios nos habla algo, siempre será por nuestro bien. Cada vez que viene una palabra del Señor, dice que al principio una corrección, una enseñanza, una palabra de Dios o una corrección, parece no ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo corrijan en algo que está haciendo mal. Hay gente que tiene un corazón humilde y acepta, pero no es en todos los casos. La regla general muestra que a la gente no le gusta que le digan las cosas, que le corrijan por la palabra de Dios y que Dios le diga está mal lo que estás haciendo. Porque tal vez toda la vida vivió en la ilegalidad y se improntó con esa vida y vivió siempre de esa manera, en la ilegalidad. Entonces viene Dios y quiere ordenar nuestra vida. Eso es lo que Dios hace, ordenar nuestra vida y que podamos ser legales, vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando yo estoy al margen de esa palabra, entro en la ilegalidad. Cuando rechazo líneas de autoridad, vivo en la ilegalidad. La legalidad produce rebeldía, la rebeldía cautiverio y desobediencia. Es alguien que se dejó cautivar por la rebeldía y la desobediencia y se volvió ilegal, porque la ilegalidad... Vamos a hacer una pregunta, ¿por qué la ilegalidad es tan común? ¿Por qué es tan común? Hoy vemos, usted mira los medios, se pone a ver cómo vive la sociedad y un gran porcentaje de la sociedad vive en algún área de su vida en la ilegalidad. No le voy a empezar a nombrar porque nos vamos a meter abajo de la mesa, enganchado del cable, enganchado de la luz, sin seguro transitando las calles, cuando uno por ley tiene que tener el seguro obligatorio. Nos escapamos de los controles de tránsito porque seguramente no hay carnet de conductor. Es ilegalidad. Y usted podrá excusarse hoy, como todos nos hemos excusado alguna vez, y decir, bueno, lo que pasa es que lo tengo en trámite y no me alcanza la plata, o lo que sea. Entonces podemos tener miles de excusas, pero estamos en la ilegalidad. Y como Dios es un Dios de principio, hay cosas que no van a soltarse sobre nuestra vida. Hay bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros y que no se van a soltar, porque Dios es un Padre tan amoroso que nos quiere enseñar lecciones para que nos vaya bien, para que podamos prosperar, para que nuestra vida nos vaya bien. Mire, ¿por qué la ilegalidad es tan común? Porque vivimos en una cultura ilegal. En el mundo hay inmigrantes ilegales por todos lados. Y después, si nombramos ilegalidades, usted podrá nombrar un montón. Es más, no queremos entrar en un tema de política porque nos encontraríamos con un montón de ilegalidades. Y no es ese mi tema, pero es una realidad y usted lo conoce, lo sabe. Es una realidad que la vivimos todos los días. Gente al margen de la ley. Inclusive las mismas personas que son los encargados de hacer cumplir la ley, a veces al margen de la ley. Todos luchamos contra la ilegalidad, al menos el que quiere ser legal, el que quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Porque mire, resulta que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, dice la Biblia. Cuando aceptamos a Cristo, salimos de la oscuridad. La Biblia dice, el pueblo que estaba en una región, asentado en región de sombra, de muerte, luz le resplandeció. Pasamos de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia, pasamos al reino de la luz. Estuvimos 20, 30, 40 años, no sé a qué edad llegaste a Cristo, pero estuvimos 20, 30 años en la ilegalidad y somos trasladados al reino del Señor, no a la religión evangélica, sino al reino. Usted y yo estamos en el reino del Señor, no estamos en una religión. Fuimos trasladados al reino. ¿Y cómo es posible que yo esté en el reino todavía sea ilegal? Y me estoy refiriendo específicamente a los que conocemos la palabra del Señor y que muchas veces estamos en la ilegalidad. En algún área seguramente. Y esta palabra no es para acusarte ni hacerte sentir mal ni confrontarte, o tal vez sí confrontarte para que uno pueda corregir. No es con el ánimo de destruir, sino de edificar. Si hay un área de nuestra vida en donde hay ilegalidad, donde no estamos obedeciendo lo que Dios nos manda hacer, entonces es tiempo tal vez de acomodarnos a lo que dice la Escritura. Mire, estábamos acostumbrados a la ilegalidad. Pero bueno, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora dice, bueno, muchachos, es tiempo de arrepentir.
Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Les enseñé, ya les dije que estaba mal. La forma de proceder, la forma de caminar, estaba mal. Entonces, yo creo que este es un tiempo de, primero que nada, lo que dice Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír atentamente. Si tenés a alguien al lado, decile, tenemos que oír atentamente. Una cosa es oír a la pasada, pero otra cosa es oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y guardar, no una palabra que pasa de largo, entra por uno y sale, no, guardarla en tu corazón, atesorarla, como el secreto del éxito. Y después dice, y poner por obra. Si oyeres atentamente en tu corazón y poner por obra. Tiempo de poner por obra la palabra del Señor. Nosotros estamos en el reino, queremos bendición de Dios, pero no queremos dejar la ilegalidad. Codialo al que está al lado tuyo y decirle, es tiempo de dejar la ilegalidad, es tiempo de ajustarnos a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Queremos que Dios nos acepte nuestra manera de vivir ilegal y decimos, yo soy así. ¿Conoce gente así? Que dice, bueno, yo soy así. Si Dios me quiere, me va a querer así, me va a aceptar así. Tengo una noticia para darte. Dios es tu Padre. Si un día lo aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él es tu Padre celestial. Y como hijo, un padre corrige a su hijo, quiere lo mejor para su hijo. Entonces, cuando alguien dice, yo soy así, si Dios me quiere así, bien. Si no, Dios me... No. Dios te va a corregir, te va a enseñar. Te va a enseñar a caminar, aún cuando te cueste. Dios te va a enseñar y te va a tener paciencia, sí, pero te va a enseñar. Pero ¿sabes por qué? Por una poderosa razón. Porque Dios te ama. Te ama. Y el amor de Dios es incondicional. Y como te ama tanto, te va a enseñar. Y te puedo asegurar que a veces la escuela de Dios duele. La escuela de Dios duele. A veces viene Dios con paciencia, pero cuando nosotros nos ponemos rebeldes, muchas veces Dios tiene que utilizar otros recursos para que podamos entender que Dios nos libre, que Dios nos ayude a ser obedientes. Mire, el primer ilegal existió y fue Satanás. Según el libro de Isaías, capítulo 14, verso 13, si usted tiene su Biblia ahí, capítulo 14 del libro del profeta Isaías, versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es violentar una autoridad. Entonces el primer ilegal fue Satanás. Isaías capítulo 14, verso 13, si usted lo quiere anotar, si querés anotarlo, se le olvidó a este ser que había una línea de autoridad. ¿Cuál fue la consecuencia? Satanás se le olvidó que el único Dios todopoderoso, supremo, que está sentado en su trono, Dios del universo y todopoderoso, es Jehová Dios de los ejércitos. Y quiso violentar esa línea de autoridad, traspasar, quebrantar esa línea de autoridad. ¿Y sabe cuál fue el resultado, la consecuencia? La expulsión. Usted ya conoce la historia. Si usted y yo vivimos en un país ilegal y nos descubren, ¿qué es lo que pasaría? ¿Sabes? Años atrás estuve en Chile, me fui por trabajo y 3 meses. Después de 3 meses tenía visa de turista. Eso es ilegalidad, ¿eh? Tenía visa de turista y estaba trabajando en un tiempo en el año 2001 cuando en este país había una crisis económica terrible, ¿no? Y la gente empezó a emigrar. Y a veces entrabas como turista y la gente desesperada buscando trabajo. Pero ¿qué pasaba? Te encontraba la policía, la policía que se encarga de inmigraciones y viene y si te encuentra ilegal y sos una persona que está ilegal, lo primero que hace es te expulsan, te deportan, te cobran una multa si pasaron los 90 días y todavía estás en el lugar. Entonces,
el lucero de la mañana, como dice la Escritura, que estaba bajo una línea de autoridad, decidió romper esa autoridad y violar la ley. ¿Y cuál fue el resultado? Fue expulsado. Y mire, cuando fue expulsado, lo primero que hace es montar otro reino. Porque lo que él quería realmente era ser rey. Por eso decía, subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ocupar el lugar de Dios. Es una locura. Violentar esa autoridad, quebrar esa autoridad y ponerse en ese lugar. Entonces, ¿qué hizo? Montó un reino. ¿Cuál reino? De las tinieblas. Y este reino es un reino ilegal. Porque su líder es un ilegal. Satanás es un ilegal. El diablo es un espíritu ilegal en el mundo. Por eso hay tanta ilegalidad. La ilegalidad no viene de Dios. Entonces, cuando vemos ilegalidad, ese es un principio satánico. ¡Wow! Cuidado con eso. La rebeldía, la desobediencia, la rebelión contra autoridades, líneas de autoridad. No estoy diciendo que se avasallen tus derechos y te quedes callado, no digas nada. No, estoy hablando de la desobediencia, quebrantar autoridad, un principio de Dios. ¿Cómo se introdujo la ilegalidad en este mundo? Mire, Génesis capítulo 2, verso 16. Busquemos en el principio de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Cómo se introdujo la ilegalidad en el mundo, en el sistema? La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, acá había un mandato. Mandó Jehová. Se quebró una ley, se quebró un mandamiento, una orden de Dios. Se violentó un principio. De esa manera entra entonces la ilegalidad en el sistema. Y Dios estableció al hombre con legalidad, con una palabra, un mandamiento, un principio. Lo estableció en el huerto del Edén y le dijo, de ese árbol no podés comer. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? El diablo tiene una agenda. ¿Y cuál es la agenda del diablo? De llevar al hombre a la ilegalidad. Porque sabe que si el hombre, la mujer, entra en la ilegalidad o cae en la ilegalidad, pierde la bendición de Dios. Entonces la agenda de Satanás es llevar al hombre a la ilegalidad. La serpiente, parafraseando, vino y dijo, con que Dios estableció una ley, vamos a violentar la ley. Y se convirtieron en ilegales. ¿Y Dios qué hizo cuando Adán y Eva se convierten en ilegales? Que quebrantan un principio, una línea de autoridad. Porque Él les mandó, era una orden. ¿Qué es lo que sucedió? Fueron expulsados, quitados del lugar de gloria donde estaban. Romanos capítulo 5, versículo 19. Mire lo que dice la Escritura. Capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, la menciona al principio la palabra del Señor. Por eso voy a ir acentuando el principio que quiero dejarte, porque estoy compartiendo detalles y puntos de esta palabra y de este estudio, pero quisiera ir asentando estas bases de este principio. Te vuelvo a repetir al principio, el libro de Isaías habla que el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque a lo malo llamaban bueno y a lo bueno malo, habían tergiversado la ley, habían rechazado la ley y habían abominado la palabra del Señor. Entonces vino consecuencia. Entonces, para volver al estado original, es arrepentirnos de nuestra forma de vivir, de cómo venimos caminando. Si hay áreas de nuestra vida que están en la ilegalidad, bueno, amados amigos, hermanos que me estás escuchando, hoy puede ser el día donde lo acomodamos, nuestro corazón, nuestra vida, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Si tal vez te cuesta estar bajo autoridad, decir, no, a mí me cuesta estar bajo autoridad, bueno, pero este puede ser el tiempo de decir, Señor, pon en mí un corazón obediente. No, quita todo espíritu antagónico
de estar siempre discutiendo y peleando con las personas, que no me gusta sujetarme a nadie, no respeto líneas de autoridad, porque eso no te va a bendecir. Te lo digo con todo cariño, de verdad te lo digo y te lo digo en el nombre del Señor, no te bendice estar caminando solo por la vida o sola, en el caso que seas una mujer o un varón, y decir yo hago la mía, me mando solo, yo no me gusta que me manden. Tenés que tener una línea de autoridad, es necesario nosotros tener sobre nuestra vida una línea de autoridad, respetarla, respetar las leyes, las normas que Dios estableció. Dios estableció al hombre con la legalidad en la creación y viene el enemigo, Satanás, y su agenda es llevar al hombre a la ilegalidad. ¿Dónde opera Satanás, el diablo? En los hijos de desobediencia, dice la Escritura. ¿Cuáles son las manifestaciones de la ilegalidad? Y ya vamos a ir avanzando. Y ya saluda a la familia Mancilla, Lancuante. Bueno, la saludé hace un ratito. Rodrigo, de allá de Chile. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la palabra. Mire, ¿cuáles son las manifestaciones de la ilegalidad? Violación de la ley. Toda persona ilegal va a confrontar o va a chocar. No obedece a autoridad. Hace lo que le parece. No acata ley. No se ajusta a la palabra. Se rebela. Hay una resistencia constante. Mire, como muchas veces como hijos de Dios, como creyentes, cuando conocemos a Cristo y empezamos a estudiar la palabra, si tenemos un corazón sencillo, humillado a Dios, y queremos ser enseñados, y Dios está tratando con nuestro corazón y nos rendimos al trato de Dios, será más fácil. Pero en muchos casos hay muchísima gente que resiste el principio de Dios. No lo quiere, no quiere reglas. Quiere la bendición, pero no quiere reglas. Quiere la bendición, pero no quiere la legalidad de Dios. Quiere vivir en la ilegalidad. Es decir, hacer lo que le parezca, violentar las leyes, aún las leyes divinas, y pretender que Dios sí o sí lo bendiga, lo prospere, le vaya bien en la vida. Amado, a ninguna persona que vivió en la ilegalidad le puede ir bien y le ha ido bien en la vida. Puede que usted por un tiempo lo diga, esta persona siempre vivió al margen de la ley y vive mejor que uno que trabaja, porque eso es lo que a veces se dice. Pero te puedo asegurar que para vos, que estás todos los días tratando de vivir en la legalidad, pagás tus impuestos, obedeces a autoridades, obedecer a Dios, tratás de agradar a Dios en todo tiempo, eso tiene un premio eterno, eso te genera paz en el corazón. No hay nada mejor que estar en paz con Dios. Mire, desprecio por la palabra y la autoridad espiritual, desobediencia a la voz de Dios, deslealtad con Dios y con la autoridad. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Mire lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra, mire, a ellos por medio de sus mensajeros. Dios está enviando palabra por medio de sus mensajeros. Y dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mire lo que hacía este pueblo de dura cerviz, de duro corazón. No entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos, enseñarnos. Dice que tiene pensamiento de bien para nosotros. Pero tenemos esa naturaleza que se resiste a los cambios. Mi consejo como conocido, amigo, pastor, porque tenemos la gente del ministerio que está conectada, los hermanos, pastores amigos que están conectados a los hermanos, es un corazón enseñable, un corazón sencillo y obediente a la voz de Dios. El resultado de vivir en la ilegalidad es cambio de valores. Una persona que vive en la ilegalidad cambia sus valores porque se corrompe. Parece que el adulterio está bien. Por eso dice la Escritura, en este tiempo llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Parece que está de moda, ¿no?
Y un hombre hoy en la sociedad en la que vivimos parece que es mucho más hombre si tiene 2 o 3 mujeres, ¿no? Y se lo ve como que está bien, porque a lo bueno, a lo malo lo llaman bueno. Ahora si ese hombre dice, yo voy a respetar a mi esposa, yo voy a buscar a Dios, voy a honrar a mi esposa, voy a estar con ella por el resto de mi vida, la voy a cuidar, voy a ser el sustento de mi familia, voy a buscar a Dios, vamos a alabar a Dios juntos con la familia, vamos a servir al Señor. Parece que eso fuera malo en esta sociedad. Nos tildan de retrógrados, anticuados, dinosaurios y cuantos otros adjetivos calificativos horribles. Pero bendito es el nombre del Señor para aquellos que dicen, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No importa lo que el sistema y el mundo te diga. Si hay en tu corazón un corazón sencillo, humilde, que obedece a Dios, tenés la victoria garantizada. La bendición de Dios estará sobre tu casa. Y la Biblia dice, y acontecieres que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares la palabra y pusieres por obra, te va a ir bien. Y dice que las bendiciones te van a alcanzar. No vas a tener que andar corriendo detrás de las bendiciones. Hay un principio, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Buscad el reino y la justicia. Eso está hablando, ¿ves? De legalidad, de ajustarse a la palabra, y el resto Dios te lo da, y disculpe el término, de taquito. Preparar nuestros cuerpos gloriosos que vienen, acomodando las cosas que a veces hay que ordenar. Dificultad para obedecer la palabra de Dios. Una persona que vive en la ilegalidad tiene dificultad para obedecer la palabra. Toda persona que ha metido en su espíritu la ilegalidad, le va a costar obedecer la palabra de Dios y a su autoridad. Le va a costar, mire, Primera de Samuel capítulo 13, verso 8. Mire lo que dice. Primera de Samuel capítulo 13, verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. La desobediencia. El pueblo se desertaba, le costaba obedecer. Mira, a veces la tardanza, entre comillas, cuando a veces estamos apurados por una respuesta de Dios, cometemos el error, el terrible error de desobedecer a Dios. Tal vez hoy estás en la sala de espera. Estás esperando una respuesta de Dios. No te salgas de ahí. Quédate en ese lugar. Te puedo garantizar que Dios te va a contestar tu petición. Y un sí, un no de Dios es tan bueno como un sí. Si Él lo dice, por algo es. Hay veces que pedimos tantas cosas a Dios. La Biblia dice en el libro de Corintios, si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos el Espíritu Santo, gracias a Dios, que interpreta nuestras oraciones y las lleva al Padre. Y Él puede decir qué es lo que realmente queremos. Porque a veces pedimos tantas cosas y nos enojamos. Y hay gente que se sale de la gracia, de la gloria de Dios, porque Dios no le contestó. Si Dios te dijo que no, por algo es, querido, amado. Y debemos aceptar con el mismo gozo y la misma alegría un no de Dios como un sí. La ilegalidad. Es tiempo de, tal vez, quebrantar en nuestra vida esos principios ilegales que no nos han bendecido, que nos han dejado estancados, que no nos han dejado avanzar. Le vuelvo a repetir, Dios es un Dios de principios. Y muchas veces quebrantar esos principios representa estancamiento, representa quedarnos en el camino, representa no avanzar en ningún área de nuestra vida. Y si hay algo que Dios quiere es proyectarte exitosamente en todas las áreas, en lo laboral, en lo sentimental, en lo emocional, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en tu vida completamente. Dios desea el bien. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero mire, paralelo a lo ilegal, porque siempre existen los paralelismos, gracias a Dios. Paralelo a lo ilegal, Dios está levantando una generación de gente legal que le cuesta horrores agradar a Dios, les cuesta, pero cada día lo intenta, porque entiende el principio de la legalidad. Estar en paz con Dios te bendice. No hay nada mejor que sentir esa calma celestial de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Como dijo alguien, tal vez no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Hoy
lo que tengas, lo que Dios te haya dado, lo que te haya entregado. Amá esa situación en la que está, esas bendiciones que Dios ha puesto en tu mano. Y Dios con el tiempo te irá posicionando, te irá prosperando, te va a bendecir, te va a proyectar, te va a posicionar. Pero nunca salirnos de la ilegalidad. Mire, Jesús cuando fue tentado en el desierto, dice la Biblia, tuvo hambre. Y vino el ilegal, Satanás, el primer ilegal que existió. Y vino a tentarlo. Y le vino a hacer una oferta, pretender que él recurra a medios ilícitos para saciar su hambre. Le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Y gracias a nuestro amado Salvador Jesucristo, que tenía el principio, la palabra, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puede que te sientas tentado a caer en la ilegalidad y que tal vez tenés una necesidad. Oíme lo que te voy a decir, una necesidad económica, y de repente aparecen las ofertas del infierno para que caigas en la ilegalidad, para que recurras a medios ilícitos para obtener lo que necesitas. Dice la Escritura que Jehová es nuestro proveedor, Él es Jehová Jireh. Dice que Él nos va a bendecir conforme a las riquezas que hay en su gloria. ¿Cuántas riquezas habrá en su gloria? ¿Puede imaginarse? No nos hará falta ningún bien. No caigamos en la ilegalidad. Por más que se te presente una oportunidad que diga, esta no me la puedo perder. Mejor es estar en paz con Dios. Los David son legales al reino. David, cuando pudo matar 2 veces a Saúl, no lo hizo, porque las cosas de Dios no se usurpan. Podía haber matado al rey y haberse metido de rey. Pero escuche, mire, las cosas de Dios no se usurpan ni se roban. Si Dios te prometió darte algo en su tiempo, lo vas a recibir. Te puedo dar fe de eso. Si Dios te prometió algo en su tiempo, porque Dios tiene su tiempo, lo vas a recibir. Mire, las cosas de Dios no se usurpan, no se toman de prepo violentamente. No se usurpan las posiciones. No meterse en lugares donde Dios no nos llamó. Número 3. Resistencia a las autoridades puestas por Dios es el resultado de vivir en la ilegalidad. Resistimos a todas las autoridades puestas por Dios. Por eso hay gente que le cuesta relacionarse con la autoridad puesta por Dios, con pastores. Y ha hecho un tour tal vez por diferentes iglesias y no ha logrado relacionarse con un pastor. Porque cada vez que viene una corrección, ya ahí retrocede, porque resiste la autoridad. Y dice, los que resisten la autoridad, toda autoridad puesta por Dios, y los que resisten acarrean condenación. Por eso es tiempo de tener un corazón enseñable. ¿Cuesta? Claro que sí. Venimos de un mundo ilegal y estamos siendo transformados a imagen y gloria del Señor. Cuesta, pero no es imposible. Vale la pena intentarlo cada día. Las consecuencias de la ilegalidad, ya estoy terminando, locura espiritual. La gente que se sale de la legalidad y entra en la ilegalidad puede llegar a la locura. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 6. La Biblia habla de cuando se fue a consultar a una medium, a una bruja. Cuando nosotros nos salimos de la legalidad, no tenemos dirección y caemos en lo ilegal. Mire, esto es importante. Todos, amados hermanos en Cristo, tal vez es, no sé si un consejo, pero sí es una apreciación y tal vez te pueda servir. Cuando nos salimos de la ilegalidad, nos salimos de una cobertura ministerial, confrontamos con nuestros pastores, nos vamos enojados, salimos, no tenemos dirección, salimos sin dirección y muchas veces cuando salimos en desobediencia caemos en cualquier lugar y empezamos a meternos en lugares donde Dios no nos llamó, en lugares donde se mueve la ilegalidad. No hay dirección profética, ni hay voz de autoridad. Y andamos a la deriva. Porque contra algo ilegal o contra un servicio ilegal, por ejemplo, a veces se contrata un servicio ilegal porque es más barato. Y tantos ejemplos de ilegalidad. Y en creyentes. Y no entendemos que estamos en el reino. Y hace tanto tiempo estamos en el reino y no nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos caído en la ilegalidad.
Y Dios quiere restaurar su pueblo al estado original. ¿Cuál era lo original? En la legalidad, caminando en la palabra. Fíjese, Adán y Eva, en la legalidad. Por eso, de ilegalidad, no vas a seguir haciéndose la fiesta con tu familia, con tu casa. En el nombre del Señor, vamos a declarar que toda ilegalidad será quebrada por el bien de tus generaciones. Eclesiastés capítulo 4, verso 1 dice, generación va, generación viene. ¿Sabe de qué está hablando? Un cambio generacional. Es decir, una generación que se va y una que viene. Nosotros un día nos vamos a ir de este mundo, pero detrás viene una generación. Y la pregunta es, con todo respeto, ¿qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Una herencia de ilegalidad para que ellos después tengan que estar lidiando contra la ilegalidad y contra las consecuencias de la ilegalidad? ¿O le estamos marcando un camino dejándole un patrimonio espiritual de legalidad? Que mis hijos puedan ver o mis hijas puedan ver un hombre que tal vez le faltaron muchas cosas en la vida, pero siempre caminó en la integridad de Dios y nunca violentó una autoridad, ni quebrantó un principio divino. Cuando yo estoy sujeto a Dios, a la palabra y a la autoridad, entonces, ¿sabe lo que sucede? Estoy blindado. Decirle que está al lado tuyo, si estamos en Dios, sujetos a la palabra, sujetos a Dios y sujetos a la autoridad, estamos blindados. Satanás no puede tocarte, no puede haber consecuencias. Pero cuando caemos en la ilegalidad, entramos en el campo del ilegal y después vemos las consecuencias desastrosas en algunos casos. Familias destruidas, economías destruidas, gente enferma, desgracias. Que el Señor nos ayude y que podamos, si hay en nuestra vida, mirar con humildad, analizarnos y decir, a ver, ¿cuál es la razón de que en esta área de mi vida las cosas no funcionan? Tal vez escanear esa parte de nuestra vida y decir, bueno, hay una ilegalidad, si yo estoy haciendo esto mal. Reconocerlo, decir, bueno, Señor, yo me vuelvo de todo corazón a la palabra, me ajusto nuevamente y me voy a enmarcar dentro de la palabra de Dios para poder tener victoria en mi vida, para que mis hijos, mi generación pueda ser una generación bendecida. ¿Cómo se rompe la ilegalidad? Mire, no hay fórmulas mágicas y con esto ya estoy cerrando. Se rompe con la legalidad. Usted dirá, pastor, ¿cómo se rompe la ilegalidad? Ya cierro. 2 minutos, dame. ¿Cómo se rompe la ilegalidad? Se rompe con la legalidad, sujetándose a la palabra. Génesis capítulo 26, versículo 2. Miren, con eso quiero terminar ya y cerrando. Génesis capítulo 26, versículo 2. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Decirle que está al lado tuyo, la desobediencia trae consecuencia, la obediencia trae bendición. ¿Cómo podemos salir de la ilegalidad? Identificando cuál de las áreas de nuestra vida, en qué área hay ilegalidad, hemos quebrantado un principio de Dios. ¿En qué parte de nuestra vida quebrantamos? Y Dios está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a perdonarme si quebranté un principio. Yo deseo ser bendecido en esa área de mi vida, no importa en cuál. Cuando hablo de principios, los principios generales de la palabra de Dios establecido para bendición. Matrimonio, finanzas, le fallaste a alguien, fuiste desleal. Bueno, ¿en qué área hemos quebrantado un principio de Dios? Bueno, volvemos a la legalidad. Enmendamos, Señor, perdóname. Te pido perdón, quiero ser diferente, tener una vida diferente. Mi generación detrás. Quiero, el día que yo me vaya de esta tierra, haber dejado un legado, un patrimonio espiritual, un ejemplo de vida. Me va a costar horrores. Tal vez me cueste, tal vez llore, tal vez pase momentos tristes.
Pero lo importante es que hoy estás a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Dios dice, estamos a tiempo. Queremos orar por tu vida. Gracias a los que se conectaron. Diciana, Dios la bendiga. Carmelo, Ayelén, Dios la bendiga a todos. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Y hoy puede ser un comienzo de que diga yo, compré cosas robadas, estoy enganchado del cable, estoy enganchado de la luz. Y bueno, Dios te va a pedir radicalidad, ser una persona radical. No, con respecto a la legalidad, a la ilegalidad, no puede haber grises, o blanco o negro. Dios te va a pedir que seas radical. Pero si quito el cable, me quedo sin luz. Ahí está la decisión que tenés que tomar. ¿Qué es lo que te genera paz? ¿Estar ilegal o tener paz con Dios? Quisiera orar 2 o 3 minutos. Yo siento algo especial. Sé que es el Espíritu Santo convenciendo nuestro corazón. El mío también, nuestra vida. A veces pensamos que los hombres de Dios estamos al margen de todas estas demandas. Todo lo contrario, somos los primeros a quien Dios demanda. Los primeros donde baja la demanda. Después somos los que comunicamos la demanda, pero somos los primeros en la fila de Dios. Te bendigo en esta tarde. Amado Dios, quiero agradecerte por esta palabra. Quiero agradecerte por la gente que está del otro lado, Señor. O sea, hay gente que tal vez, Señor, ha estado en la ilegalidad o áreas de su vida ilegal. Y hoy es la oportunidad tuya, de Dios, de poder ordenar esas áreas de nuestra vida. Lo primero que el Espíritu trajo sobre este planeta fue orden. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios empezó a ordenar. Tal vez hoy alguien está desordenado, vacío y necesita ser ordenado por Dios. Y Dios dirá, es un placer, hijo, hija, es un placer ordenar tu vida porque te quiero ver feliz. No, yo ya estoy de vuelta. No, Dios te quiere ver feliz. Padre, bendice a esa que está oyendo. Yo no puedo verla, no conozco su necesidad, a no ser que me la reveles. Pero Señor, ahora es el momento, Espíritu Santo. Ahora es el momento donde tu mano se mueve. Ahora es el momento donde convences, donde llevas esa palabra, entra al corazón, es sembrada en el corazón, donde convence. Ahora es el momento donde se toman decisiones, donde se acude al llamado y a la demanda de Dios. Padre, ayúdanos a ser personas legales, ajustarnos al principio de la palabra de Dios, porque realmente queremos ser bendecidos. Bendice a cada uno, Señor, familias, matrimonios, jóvenes, adolescentes que están viendo, gente que tal vez dice, justo enganché esta palabra. Bueno, este es el tiempo donde Dios te dice, prepárate, porque si arreglás y ordenás tu corazón, vienen tiempos de gloria, un porvenir glorioso. Pero una decisión hará la diferencia de ordenar nuestra vida y nuestro corazón. Te bendigo en esta tarde y declaro que esa presencia preciosa que está descendiendo viene sobre tu casa. Padre, declaro que no habrá necesidad en tu pueblo, en tus hijos, en los que oyen, de entrar en la ilegalidad, porque vas a suplir toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Vas a suplir toda necesidad, Señor, sobre tu pueblo. Señor, hay principio y hay palabra donde vamos a estar parados. No vamos a tener necesidad de la ilegalidad, por más que venga a golpear a la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa. Señor, hay principio, hay una palabra y queremos estar en paz con Dios. Y estar en paz contigo, Señor, representa estar bendecidos. Muchas gracias, papá. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos los honores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por habernos acompañado. No voy a decir espero que haya sido de bendición, porque sé que es de bendición. Es un principio de Dios y todo principio del Señor, cuando lo obedecemos, nos bendice. Te abrazo a la distancia. Gracias por estar. Gracias a la República de Chile, los hermanos que están del otro lado.
Muchísimas gracias por estar y compartir este tiempo con nosotros. Pastor Alejandro Mirsevi, quien te habla, y nos vamos a reencontrar el día domingo. Si el Señor quiere, nos va a estar acompañando el coro, los músicos, vamos a estar haciendo alabanza, adoración. Así que nos vamos a reencontrar el día domingo a las 20 horas. Te voy a estar esperando. Vamos a vivir un tiempo lindo. Dios está gestando en el mundo espiritual una palabra poderosa que va a desatar gloria. Siento que el Señor algo poderoso va a desatar el día domingo, así que prendete, te vamos a estar esperando junto a tu familia. Muchísimas gracias por estar. Dios te bendiga, que tengas una noche especial junto a tus seres queridos, que tengas un descanso reparador y nos vamos a reencontrar nuevamente el día domingo. Dios te bendiga. Muchas gracias.